Bueno, entonces viendo, estábamos viendo lo que era el tema de deformaciones. Entonces alcanzamos pues a hacer este ejercicio que era nos pedían varias deformaciones, tanto normales como cortantes. ¿Cierto? Alcanzamos pues a terminar este ejercicio. Vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, sería el número 4, nos dice que las esquinas de un cuadrado, de una placa cuadrada, de las esquinas de una placa cuadrada están dadas por los desplazamientos indicados. Entonces ahí pues se alcanzan a observar, ven pues que hay unas líneas punteadas. Entonces a la placa pues le aplicaron unas cargas que hizo que se deformara pues por medio de esas líneas punteadas. Nos piden determinar la deformación cortante. Digamos que strain es deformación, entonces nos piden la deformación cortante en A relativa a los ejes AB y AD. O sea, en A, pues ahí está claro, en las líneas que forman pues ese ángulo, ¿cierto? Entre AD y AB. Y también nos piden la deformación cortante en B relativa al eje que está direccionado a lo largo de BC y BA. Mejor dicho, nos piden estas dos deformaciones en estos dos ángulos. ¿Listo? Entonces, recuerden que la deformación cortante gamma es pi medios, ¿cierto? Que es el ángulo inicial. ¿Cierto? En este caso, los ángulos de ese cuadrado, pues ahí nos dijeron que era un cuadrado, entonces el ángulo es pi medios, menos el ángulo final que lo llamamos teta prima. ¿Cierto? Pues eso puede ser un ángulo cualquiera, alfa, teta prima, alfa prima, beta prima, como se lo quiera poner, pero entonces es el ángulo inicial que es pi medios menos el ángulo final. Entonces lo que tenemos que calcular, cuánto es el ángulo final después de que el elemento se deformó pues en esas líneas punteadas. Bueno, entonces vamos a calcular esas deformaciones. Termino de admitir. Bueno, entonces vamos a llamarlo así, nos piden la deformación cortante en A, ¿cierto? En el ángulo A, y la deformación cortante en el ángulo B. Eso es lo que nos están pidiendo como tal. Bueno, entonces vamos a trazar el ángulo A, ¿cierto? Entonces, inicialmente esto, como les digo, mide acá pi medios, ¿cierto? Pi medios, y esto se deformó en estas líneas punteadas. Se formó en esas líneas punteadas. Lo que nosotros necesitamos determinar es todo este ángulo, ¿cierto? Todo este ángulo, vamos a hacer así, gamma de A, entonces va a ser pi medios
pi medios menos teta prima. Recordemos que esto debe estar en radianes. Entonces teta prima va a ser todo este ángulo. Miren ahí que estas deformaciones, este pedacito es 0.3 y este pedacito es 0.3. Entonces, como estas deformaciones son iguales, entonces este ángulo, la mitad, pues lo podemos llamar, la mitad de este ángulo lo podemos llamar teta prima medios. ¿Para qué? Para formar acá un triángulo rectángulo y buscar pues ese ángulo fácilmente. Entonces nosotros acá podemos decir que tangente de teta prima medios es igual al cateto opuesto, entonces sería este lado, que ¿cuánto mediría de acuerdo al dibujo? 12.3. Sería 12.3. Entonces sería el cateto opuesto. ¿Cuánto sería el adyacente? Entonces esto mide 12.3. El adyacente 11.7. sería esta altura. ¿Cuánto, perdón? 11.7. 11.5. 11.5. 11.5. 11.5, ¿cierto? Mide esta altura de acá. Desde acá despejamos teta prima. Entonces para despejar teta prima, usted lo primero que hace, bueno, lo va a despejar acá, sería tangente inversa de 12.3 dividido 11.5. Entonces ahí sí, teta prima es 2 veces tangente inversa de 12.3 dividido 11.5. Entonces teta prima va a dar 93.85. 93.85. Bueno, ya debemos llevarlo entonces a radianes. Entonces por pi radianes, que son 180 grados. Entonces eso va a ser 93.85 por pi dividido 180. 1.638. 1.635. Bueno, ya tenemos ese ángulo en radianes, entonces ya para hallar la deformación cortante nada, entonces lo que hacemos es pi medios menos 1.638. Entonces eso es Menos 0.067. sí. Yo me una cosita. Menos 0.0672 radianes. Este sería el ángulo de la deformación cortante que hubo en ese punto A. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que el ángulo final es más grande, o sea, se expandió, ¿cierto? Mire que acá lo que pasó fue eso, o sea, tenía un ángulo y esto como que se abrió, entonces el ángulo pues aumentó. Si da negativo es porque pasa eso, el ángulo final da más grande. Bueno, ¿alguna pregunta con este primer cálculo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, entonces vamos a calcular la deformación cortante en B. Entonces para B, lo que vamos a tener es el siguiente triángulo. Entonces, a ver, voy a trazar acá.
Bueno, este sería el punto A, no lo puse. Este sería B. Entonces B se va a deformar como algo más o menos así. Entonces acá todo este ángulo lo vamos a llamar, no sé, colocémoslo alfa prima. Entonces como esto se deforma en igual proporción acá en ambos lados, ¿cierto? Esto es 0.5 y esto es 0.5, entonces estos triángulos son iguales, o sea que esto lo puedo llamar, esta mitad la puedo llamar alfa prima medios. Recuerda, ¿para qué hago eso? Para poder utilizar acá un triángulo rectángulo. Para colocar ahí un triángulo rectángulo. Bueno, entonces hacemos lo mismo, pues. Profe, Sí. ¿me va a explicar otra vez ese pedacito del ángulo de alfa prima medios? Sí, sino que como acá se forman, o sea, como esto se desplaza 0.5 hacia acá, 0.5 hacia abajo, entonces, si uno traza esta altura pasa exactamente por la mitad. Entonces yo puedo decir que este ángulo se divide en dos. A este ángulo que yo llamo alfa, todo este, yo lo puedo dividir, pues si trazo la mitad es alfa medios exactamente. Sí, Pero ¿por qué acá? Porque se desplaza acá 0.5 y 0.5. Si eso se desplazara diferente, pues un valor diferente en los dos lados, ya no podríamos decir eso. Recuerde, lo hago así para la facilidad de que me quede acá un triángulo rectángulo. listo. ¿Sí? Bueno, antes de ahí podemos decir entonces que tangente inversa de alfa medios, que sería este ángulo de acá, sería el cateto opuesto. Entonces, ¿cuánto quedaría valiendo este cateto del triángulo punteado? 11.5. Valdría 11.5. Y este de acá valdría lo mismo que el de arriba, el 12.3. 11.3. No, 12.3. Ah, sí, 12.3. 12. Es el punteado, 12.3. es del punteado. Entonces eso sería tangente de alfa medio, sería el cateto opuesto 11.5, ¿cierto? Sobre el adyacente que sería 12.3. Desde acá va a despejar alfa directamente, sería entonces tangente inversa de 11.5 dividido 12.3 por 2, 86.15 aproximadamente grados. Esto lo multiplico nuevamente por pi dividido por 180 y me dan radianes. Eso da 1.504 radianes. Bueno, esto es alfa prima. Alfa prima. 1.504 radianes. Entonces la deformación cortante en B, en el punto B va a ser pi medios menos 1.504. Y eso va a dar 0.067. 2. 0.067 aproximadamente radianes. Y esa sería la deformación cortante en el punto B. Pero miren que eso es netamente geométrico, ¿cierto? Como les decía de la clase pasada, la fórmula pues, de la resistencia ahí es pues, poca. Bueno, ¿tienen alguna pregunta?
No, profe. Pero yo tengo dos. Sí. La primera es, si esto se ve tan sencillo, ¿por qué cuesta tanto pasar esta materia? Pues no ve el ejercicio, o es que usted explica muy bien, o realmente es muy sencillo y no sé por qué a veces le cuesta como en el parcial ganar algunos puntos. Otra cosa que me pregunto es, la segunda duda es, porque generalmente casi en todas las materias los profesores le enseñan a uno a resolver, por ejemplo, les voy a enseñar cómo se aparean los conejos. Entonces uno ve y el profesor todo el tiempo enseña cómo se aparean los conejos y y no, eso está muy fácil y sale. Entonces uno se queda repasando y estudia cómo se aparean los conejos. Y en el parcial le salen que una pregunta, ¿cómo se aparean los caballos? Entonces cuando uno mira eso y dice, "Ay, me puta, se ve como más largo", y uno se asusta y termina hasta botando el punto. No, pues no sé. Bueno, respecto a lo primero, pues es que uno viendo las cosas que la otra persona las haga, pues es muy fácil, ¿cierto? Pues usted acá ve lo que yo hago muy fácil. El problema es que usted se enfrente a ello. Ese es el problema ahí. Entonces usted le tiene que sacar muchas horas de estudio a realizar problemas que, pues otros problemas, ¿cierto? Porque, como le digo, pues usted los que yo hago acá, pues usted ve que yo los hago y pues obviamente le va a parecer fácil, pero es porque yo ya estaba haciendo la solución. Pero ya cuando uno se enfrenta al problema, pues uno encuentra cosas diferentes siempre. Entonces ahí pues, al que más ejercicios haga, no quiere decir que mejor nota va a sacar, pero digamos que puede adquirir cierta destreza a identificar ciertas cosas que le puede dar la solución más fácil. Y respecto a lo segundo de que le pregunten a uno cómo se aparean los caballos y lo que eran, le enseñaron con conejos, pues digamos que es que uno no le puede enseñar a aparearse como aparean todos los animales, ¿cierto? Entonces lo que tiene que hacer es aplicar lo que aprendió en unos para ver cómo es el comportamiento en los otros. Pero no quiere decir que tampoco todos sean iguales. Pero Sí, es pero eso. sí, porque no ve como las Yo no noticias. le puedo enseñar, yo no le puedo resolver acá todos los problemas posibles de resistencia, ¿no? Pues sería imposible. Uno le da unas bases y ya usted es el que tiene que aplicar esas bases. Pues sí, uno ve como eso, pues, como casi en todas las materias que son así de números, que pues explican pues de cierta manera fácil porque obviamente tienen el dominio y el manejo de la materia y del área. Entonces uno pues va como en cochecito ahí muy facilito. Y uno, digamos que trata de aprender los mismos ejemplos, pues uno pues le queda más fácil el que ya vio hacer, entonces se clava ese y hace ese y casi se lo aprende y y ya listo, ya estoy listo. Y cuando llega al parcial, le sacan unos ejercicios diferentes que no fueron hechos como con esta misma metodología. Entonces, ahí te empiezan a como a patinar un poquito ahí. Entonces, lo que yo digo, pues parece más unos parciales como de argumentación, que usted tiene que interpretar, argumentar y resolver, más que de la misma área. En fin, si usted sabe resolver un problema específico porque lo aprendió, pues es como en el ajedrez. Si usted le enseñan a hacer mate pastor, usted listo, aprendió a hacer mate pastor, entonces usted se va preparado con mate pastor. Ya después le salen con que aprenda a dar mate de caballo y alfil. Y se dijo, puta, pero ese no es, no, pero usted ya sabe dar mate. Pero no es lo mismo, es muy difícil. Entonces, no sé, pues, o sea, así, pues no sé, es un punto de vista, obviamente nada que ver. Solo es una Ah, apreciación sí, personal. es la práctica, todo es la práctica. Si usted se clava nada más de los ejercicios que yo haga acá, pues ahí va a morir. Porque es que no hay forma que yo le pregunte siempre los mismos. Listo, profe, que bien. Bueno, yo tengo una pregunta. Dado el caso de que las deformaciones no fueran iguales, ¿uno cómo afrontaría antes ahí el ejercicio? Profe, qué pena, puede dejar No, que ya, me puede ir copiando. ya ahí tocaría echarle más geometría a eso. Ya no sería con un triángulo rectángulo, sino que ya tocaría echarle más geometría. Pues digamos que acá le dio, ya lo explico acá aparte en una hojita. Terminen ahí de copiar y le explico. Profe, listo, gracias. Listo.
Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a las notas. ¿Las notas las vas a subir de una vez al sistema o va a hacer un seguimiento en Excel o cómo nos damos cuenta más o menos las notas? Las notas ya están subidas. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Pero entonces lo que me refiero es, acá en este caso, pues cuando uno divide acá, como esto se deforma igual, este ángulo da 90 y esto parte a la mitad. ¿Cierto? Por ejemplo, alfa medio. Pero digamos que si eso se deforma diferente, más hacia un lado que hacia el otro, se le puede quedar un triángulo, no sé, así, algo así. ¿Cierto? Ya cuando usted parte acá, pues ya esto no queda de alfa medio, es que le toca hacer, ya le toca, pues si conoce estos lados, ya pues le toca aplicar otras reglas para determinar el ángulo como tal. Pero todo es geometría, pues, o sea, todos salen así geométricamente. Ah, listo, profe. Profe, ¿me puede volver a explicar cuando usted nos dijo que el primero, el alfa de A, pues perdón, esa deformación que dio menos 0.0672? Usted decía que eso es un ángulo que se abre, que al final iba a dar positivo, no sé, le entendí eso. Y el dB que nos dio, ese sí dio un número positivo. ¿Me puede volver a explicar esa parte, por favor? Sí, acá lo que pasó fue, si da negativo es porque el ángulo final es más grande, ¿cierto? Pues inicialmente tenía un ángulo acá, ¿qué pasó? Se abrió, o sea, el ángulo aumentó. Pues cuando yo hago la resta de este ángulo que era 90 y le resto uno mayor a 90, pues se abrió y uno mayor a 90 me tiene que dar negativo. Acá en este caso lo que pasó fue que yo tenía un ángulo y lo que pasó fue que antes se estrechó. Entonces por eso acá da positivo. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar la clase número 7. Este ya es el tema de propiedades mecánicas. Ya este es el último tema del primer examen. Listo, que yo creo que está programado más o menos de hoy en 15, creo que es. Entonces, este es el último tema de esta primera parte, que son ensayos mecánicos. Entonces, los ensayos mecánicos se realizan pues a los materiales para determinar sus propiedades mecánicas. O sea, usted para determinar una propiedad mecánica, lo que hace es un ensayo mecánico al material. Entonces, los ensayos mecánicos se pueden subdividir en varias pruebas, ¿cierto? Hay unas de resistencia y hay unas de dureza. Pues dentro de esas de resistencia tenemos lo que son ensayos de tracción o pues también llamados tensión. Tenemos los ensayos de compresión, tenemos los ensayos de pandeo, tenemos los ensayos de torsión, tenemos los ensayos de cortante y tenemos los ensayos de flexión. Cada uno de esos ensayos le va a dar a usted una propiedad, pues, o unas propiedades específicas de cada ensayo. Y hay otros ensayos que se realizan que son los ensayos de dureza. Entonces, los ensayos de dureza es para comparar, como la palabra lo dice, durezas de los materiales. Entonces hay varios tipos de ensayos, está la dureza Brinell, que se representa pues como HB, está la dureza Rodwell HR, está la dureza Vickers, que se representa por HB, y hay que hacer la claridad que en la Rodwell hay dos escalas. Como está pues ahí en el cuadrito, hay una Rodwell B y una Rodwell C. Una es pues más blanda y la otra es mucho más dura. Digamos que se hizo pues esa especificidad ahí. También hay otros ensayos de dureza, hay uno que es comparativo. Estos como tal le dan un valor, ¿cierto? Se le da un valor numérico. Hay otros ensayos que son comparativos. Usted compara con materiales más duros o más blandos y ubica su material en qué punto está. Es un ensayo comparativo. Y también hay otro ensayo que se realiza ya más general para materiales como polímeros, cauchos, otros materiales que se llama la dureza Chor.
Esta pues no es tan aplicada para lo que uno ve acá, pero pues ahorita se las menciono. Entonces, esa escala comparativa que les estaba hablando se denomina la escala de Mohs. Entonces, ¿qué pasó en esa escala? Clasificaron 10 materiales, desde el 1, que es el más blando, hasta el 10, que es el más duro. Entonces, el material más blando en la naturaleza es el talco. Le sigue el yeso. Esos materiales, por ejemplo, usted los puede rayar con la uña, ¿cierto? Usted los raya y ya quedan pues marcados. Entonces, acá, por ejemplo, usted con el yeso puede rayar al talco al que le antecede. Con la calcita puede rayar el yeso, pero usted con el yeso no puede rayar la calcita. Entonces es una escala de dureza comparativa como tal. ¿Cierto? Usted compara y más o menos ubica su material en el punto pues donde pueda rayar al material que le antecede. Entonces sigue la calcita, la fluorita, pues esos son minerales, zapatita, está el feldespato, está el cuarzo, está el topacio, corindón y luego el diamante, que es el mineral pues, más duro que se ha encontrado. Entonces esto simplemente es una escala comparativa. Usted, por ejemplo, en acero lo puede encontrar más o menos, no sé, por acá entre estas 6 y 7. Puede estar clasificado un acero. Pero como les digo, acá no le da ningún valor, usted simplemente le da una comparación. Eso es como para tener una primera idea de qué tan duro o blando es el material. Entonces, los ensayos de dureza pues, nos sirven para definir la dureza como una propiedad mecánica, determinar pues cómo se realiza el ensayo como tal, ¿cierto? El ensayo de dureza, cómo seleccionar el método de ensayo apropiado y qué tipos de ensayo de dureza existen principalmente. Con estos ensayos de dureza que hagamos podemos responder algunas de estas preguntas. Entonces la dureza como tal, como propiedad, se define como la resistencia que un material, por decirlo así de forma fácil, la resistencia que pone un material a ser rayado por otro material. ¿Qué tan fácil o difícil es rayar un material con otro? Esa es la dureza. Entonces acá en la imagen de la derecha ven, por ejemplo, pues un acercamiento que se hizo pues ya con técnicas ópticas con un microscopio. Acercaron la cámara, ¿cierto? Y vieron, o sea, esto le aplicaron un material, le pusieron un material encima y lo talló de esta forma, como un diamante, pues una forma de diamante. Entonces, lo que se hace es medir como esa deformación que se genera, esa área superficial que se genera, para determinar la dureza del material. Bueno, entonces ese ensayo depende de cuánta carga esté usted aplicando. Cuando uno está leyendo pues, las normas de estos ensayos, en las normas le dicen a uno, aplique tanta carga. Esto ya después es un estándar, ¿cierto? Para que el ensayo sea el mismo en cualquier parte que se haga. Entonces depende de la carga aplicada. ¿Cómo es el perfil de aplicación de la carga y el tiempo que se aplica la carga? Entonces también en la norma le dicen a uno cuánto tiempo aplica la carga. Y la geometría del penetrador o el indentador. Entonces el penetrador o indentador es el que tiene esta geometría y causa esa talla, ¿cierto? Talla el material. Bueno, ¿cómo seleccionar un ensayo de dureza? Entonces depende del tipo de material pues, que uno va a someter a ensayo. Si es necesario cumplir alguna norma pues, específica, por lo general hay que cumplir unas normas específicas, ¿cierto? Que le dicen a uno qué condiciones debe tener, por ejemplo, el recinto donde va a hacer el ensayo. Conocer más o menos la dureza aproximada del material, esto lo puede determinar por esa escala de Mohs. Depende también de si es muy homogéneo o heterogéneo el material, el tamaño de la pieza a ensayar, si se necesita embutición de pronto para alguna reparación después, la cantidad de muestras que someter al ensayo, cuántas muestras va a someter y la precisión necesaria que usted necesite. Entonces el primer ensayo que vamos a ver es el ensayo Rodwell. Entonces todos estos ensayos son lo mismo, ¿cierto? Se aplica una carga en un intervalo de tiempo,
de acuerdo a las recomendaciones que da la norma, y lo único que cambia es la geometría del indentador. Recuerden que la geometría del indentador es acá en la parte superior derecha, esta punta que hay acá, el penetrador. ¿Qué geometría tiene? Entonces, para este ensayo Roswell, las normas que uno sigue son la ASTM E18, ¿cierto? La ASTM es la Sociedad Americana para Ensayo de Materiales. Está la ISO 6508, la JISZ 2245. Uno más que todo se basa en las normas ASTM e ISO. Entonces, en esas normas le dicen a uno, pues, la carga, ¿cierto? En este caso se la dan en kilogramo fuerza que debe aplicar. Y este ensayo lo puede hacer para dos durezas, una dureza superficial y una dureza pues ya como tal en el material. Entonces, dependiendo de esa dureza, si es superficial o en el material, entonces las cargas varían. Entonces, ¿cómo son los penetradores en este caso? Entonces hay uno que es un cono de diamante y hay otro que son esferas de acero de un 16, un octavo, un cuarto o media pulgada. Acá pues se ven los dos indentadores. El cono de diamante debe tener los lados a 120 grados. Estaría la vista superior y pues la de la esfera sería pues simplemente un círculo. Y acá están las cargas. Para el ensayo como tal sería 60, 100 y 150 kilogramos. Si es una dureza superficial, 15, 30 y 45, mucho menores. Bueno, vamos a ver cómo se realiza el ensayo. Me confirman si escuchan el audio, aunque está pues en inglés el video. Pero digamos que uno con la imagen pues lo entiende. ¿Sí se escucha el audio? Sí, profe, se escucha el audio. Sí, señor. Listo. The Rockwell Hardness Test, Scale C. In this video, we will show how the Rockwell Hardness Test works using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation of a hard indenter under a test force. In the process variant Scale C, a rounded cone made of diamond is used as an indenter. In step 1, the diamond cone is pressed onto the test piece surface with a minor force of 10 kilopons. The depth of indentation under this preliminary load is the reference point. In step 2, the test force is increased by 140 kilopons, which is acting as the major force. This means that an overall force of 150 kilopons is now acting on the indenter, and this force is held for a certain time. In step 3, the major force is removed again. While the minor force is still acting, the permanent increase in depth of indentation E is measured. This is how the Rockwell hardness is calculated. Rockwell hardness HRC is equal to 0.2 minus permanent depth of indentation E in millimeters times 500. Let's take a look at how the test is carried out in practice. The tester selects the conical diamond indenter and installs it in the testing machine. Miren que ahí seleccionaron el tipo del indentador, ¿cierto? Ya habían varios, pues. Then he picks up the gear wheel and puts it on the support table. After rotating the microscope lens to its vertical position, he can adjust his test piece. As soon as a focused image can be seen on the screen, the surface of the test piece is in the correct height. The test can start. In modern testing machines, the Rockwell hardness test is fully automated. That's why the Rockwell hardness test is used so often in automated production lines. That's it. The Rockwell hardness of our gear wheel is 55 HRC. This result is displayed on the screen.
Bueno, entonces es el ensayo de dureza Rodwell. Ahí vieron pues que esa máquina pues le mostraba a uno directamente el valor. No siempre pues uno tiene máquinas de ese estilo que le muestren a uno el valor. A veces toca como tal medir el área superficial que quedó de la huella. Pero digamos que eso pues era antes, ya las máquinas pues vienen más modernas y dan directamente ese valor. Bueno, el otro ensayo de dureza sería el ensayo Vickers. Pues en este ensayo Vickers se siguen las normas ASTM 384, ISO 6507, JISZ 2244. O sea, son las mismas normas, en la misma norma pueden estar las dos condiciones pues, del ensayo, los ensayos pues, que tiene la norma como tal. Entonces, en este caso, miren que lo que cambia es el indentador. Ya en este caso es una pirámide de diamante que tiene 136 grados. Como le digo, eso ya está establecido por la norma y es para que en cualquier parte pues, del mundo el ensayo sea el mismo, ¿cierto? Porque alguien puede construir un indentador a otro ángulo diferente, sí, pero digamos que no le daría un resultado pues comparable con lo que se hace pues en el resto del mundo. Acá en este caso la huella queda como pues en la forma de la pirámide y se le miden las diagonales a esa pirámide. Se miden los resultados de las diagonales y la dureza se calcula como 1.854 veces la carga dividido la diagonal al cuadrado. Este sería el ensayo Vickers. En las normas, entonces está, por ejemplo, en la STM, le dice que puede aplicar desde 1 gramo a 1 kilogramo o desde 1 kilogramo a 120 gramos, a 120 kilogramos, perdón. Serían las fuerzas pues para el ensayo. Este es el ensayo Vickers. Vamos a ver cómo es que se realiza. The Vickers hardness test. The hardness of a compressor wheel for a turbocharger is to be measured using the Vickers method. The main principle of this hardness testing method is to press a pyramid-shaped diamond indenter with an exactly defined force onto the test piece and then to evaluate the surface area of the indentation. First, the tester has to prepare his testing machine. He takes the Vickers indenter with the four-sided pyramid and inserts it into the mounting device of the testing machine. He then places the compressor wheel on the support table and rotates the microscope lens into its working position. With a hand wheel, he adjusts the height of the support table until the test piece surface is displayed in focus on the screen. Next, he moves the test piece around on the support table until the right spot for the hardness test is displayed. Now that everything has been prepared, let's begin with the test. After pushing the start button, the diamond pyramid pans down and carefully touches the test piece surface. The test force slowly increases to its specified value. After holding the test force constant for a certain time, the indenter lifts again, pans back, and the microscope lens resumes its former position. This is the magnified indentation on the display screen. With a control knob, the tester now places 4 measuring lines at the corners of the indentation. Doing that, he can easily measure the length of the 2 diagonals. Finally, he only has to push the input key. The Vickers hardness value. Bueno, ahí vieron que estaban midiendo las diagonales, ¿cierto? En esa maquinita midieron las diagonales, lo que les decía, hay que medir las diagonales para saber la dureza de ese ensayo. Pues esta máquina internamente pues lo hace. He only has to push the input key. The Vickers hardness value will then be calculated automatically.
It is equal to the test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The Vickers hardness of our compressor wheel is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 125. Bueno, ese es el ensayo de dureza Vickers. El ensayo de dureza Brinell, como les digo, es lo mismo, todos estos ensayos son iguales. Entonces ya lo que hacen es que utilizan un indentador como una esfera de acero, ¿cierto? Una esfera de acero que tiene pues un diámetro D mayúscula y el diámetro de la huella se va a medir como D minúscula. Y acá a la derecha está la fórmula en la parte inferior derecha. Está la fórmula de cómo se calcula esa dureza. Listo, que depende de la carga que es P, el diámetro D mayúscula que es el diámetro de la bola y el diámetro D minúscula que es el diámetro de la huella. Bueno, este ensayo se hace entonces con la norma STM E10, la ISO 6506, JISZ 2243. Este es pues el mismo procedimiento, ¿cierto? Se realiza, pues se monta el indentador, se deja la huella sobre la pieza y lo que se hace es que se observa pues con el microscopio la huella dejada. Este no lo vamos a ver, este igual les quedan las diapositivas, pero como les digo es el mismo procedimiento. Y ese es el ensayo de dureza Short que yo les decía que se utiliza más que todo se utiliza en lo que son gomas, ¿cierto? Como neumáticos y polímeros, pues como tal, ¿cierto? Plásticos. Entonces, ese ensayo de dureza es para esos materiales, digamos que en este caso no nos interesa pues mucho en este curso. Pero es como para que sepan pues que existe este ensayo. Básicamente este ensayo se hace por medio del rebote de una bolita. O sea, usted coloca el material a ensayar, acá está. Usted coloca el material a ensayar y acá internamente se deja descargar. Bueno, ya pues, se puede hacer con durómetros, pero también se hacía anteriormente. Con un tubito se dejaba descargar una bolita y dependiendo de lo que rebotara, pues, se medía la dureza. Se establecía pues, el valor de la dureza. Bueno, esos serán entonces los ensayos de dureza. Vamos ahora a mirar lo que es la prueba de impacto. Pues la prueba de impacto recibe dos nombres dependiendo pues cómo se haga el procedimiento. Entonces existe la Charpy y la ISOT. Pues con esta prueba de impacto básicamente lo que se determinan son energías de deformación. O sea, cuánta energía necesita un material para deformarse. O en este caso pues para llegar hasta la fractura. ¿Cierto? En ocasiones pues no se deforma, sino que se fractura del todo. Entonces dependiendo de la probeta, ¿cierto? ¿Cómo sea la probeta? La probeta es un material que tiene una geometría específica, ¿cierto? Tiene una geometría específica. También esa probeta pues es recomendada por la norma para que sea pues nuevamente igual pues en cualquier parte que se haga. Entonces esa probeta tiene unas dimensiones establecidas y se le hace una entalla o muesca. Entonces acá están los tres tipos de muesca que se suelen hacer. Y dependiendo de donde se haga la muesca, o sea, si se hace en la mitad, se le denomina Charpy, si se hace hacia un extremo, se denomina ISOT. Y ahí se observa en esta parte de la derecha inferior, se observa cómo se aplicaría la carga. O sea, acá se está aplicando la carga. Entonces está, como les digo, la posibilidad de hacerlo en el centro, de aplicar la carga en el centro o aplicarlo en un extremo. Entonces la entalla o muesca va ubicada en diferentes partes. Entonces lo que se utiliza es un martillo, ¿cierto? Con un péndulo, el cual se deja descargar desde una altura, llega a la probeta y él rebota a una altura diferente.
Entonces acá lo que se hace o se aprovecha es la conservación de la energía, ¿cierto? Lo que ustedes ven para en física mecánica. Acá hay una altura potencial, ¿cierto? Una altura H, llamamos H1, y el martillo va a rebotar acá hasta una altura H2. Entonces se calcula la diferencia de energía y lo que quede faltando es lo que se absorbió la probeta. Y eso se conoce entonces como energía de deformación. Bueno, acá hay varios videos de cómo se hace el ensayo. Ustedes pues pueden mirar estos. Vamos a mirar este, de este señor. The Charpy Impact Test. The standardized Charpy impact test has been designed to measure the toughness of materials under impact loading and multi-axial stress state. A pendulum impact testing machine is used to do so. The pendulum on the machine has a heavy weight at the end. This is lifted into the starting position in step 1. Then the tester checks whether the testing machine has been adjusted accurately. In order to do this, he turns the drag indicator downwards and releases the pendulum without a test specimen. The drag indicator stops at position 0. This proves that the pendulum has the correct starting position and that the friction is correctly compensated. The machine is ready for the tests. First test, strain-aged plain carbon steel S235. This is our test specimen. It has been machined to standardized size and shape with the characteristic V-shaped notch. The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position with a centering device. Next, he turns the drag indicator downwards again and checks that everything is prepared correctly. Perfect. The test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its rounded hammer peen. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position of the drag indicator. It only amounts to 13 joules in this test. Here is the main principle of the measurement. In its starting position, the pendulum only has potential energy. It is given by mass of the hammer m times gravitational acceleration g times starting height capital H. After the pendulum has been released, the hammer moves downwards, hits the specimen and then only swings to height small h. Exactly at the first reversal point, the pendulum again only has potential energy, which is m times g times small h. The energy that has been absorbed by the specimen is called notch impact energy, kV. It corresponds to the difference between the two potential energies. The first specimen only shows very little plastic deformation. A mostly flat, slightly glittering fracture surface has been formed. This is another important indication that this kind of steel is only able to absorb small amounts of notch impact energy. It shows mainly brittle behavior due to the strain aging effect. Second test. The second specimen has been made from normalized steel S235. It is also placed on the support and centered. The tester turns the drag indicator to its starting position, rechecks all safety measures and releases the pendulum. This time the impact sounds much deeper and richer. An impressive energy of 182 joules has been absorbed by the specimen. Here the specimen did not break into two pieces. Instead it was pushed through the counter bearings under heavy plastic deformation. In comparison with the strain-aged steel, the normalized steel absorbs much more notch impact energy and behaves in a very tough manner.
The Charpy impact test is not only carried out at room temperature. Materials with body-centered cubic crystal Bueno, acá van a mostrar que este ensayo en ocasiones depende de la temperatura, depende cómo sea la estructura del material. structure, such as plain carbon steels, show a characteristic S-shaped curve of the impact energy versus temperature. In the so-called upper shelf region, the material absorbs a lot of energy and behaves in a tough manner. At low temperatures, in the lower shelf region, only a small amount of impact energy is absorbed and brittle fractures occur. Metallic materials with a face-centered cubic crystal structure, on the other hand, do not experience a ductile to brittle transition. These materials retain their ductile behavior towards low temperatures and are therefore well suited for low temperature applications. Bueno, ese es el impacto, la prueba de impacto en el SOT o CHERP. Bueno, ahora, como os había dicho, estamos pues viendo las propiedades, pues cómo se determinan, ¿cierto? Ahora, pues no creo pues, que pensemos hoy, después miramos cómo es que se calculan y dependiendo de un diagrama, ¿cierto? Uno calcula esas propiedades. Por el momento estamos viendo es cómo se realizan pues, los ensayos o pruebas. Bueno, otro ensayo muy importante cuando se está trabajando en sistemas en movimiento, pues por ejemplo ejes, sistemas rotativos, tiene que ver con las pruebas de fatiga. Las pruebas de fatiga se realizan a materiales que están sometidos a ciclos, ¿cierto? Como ciclos de uso, de revolución. Vamos a ver cómo se realiza este ensayo de fatiga. Por lo general a uno acá le interesa determinar cuántos ciclos soporta un material, un eje, ¿cierto? A uno le interesa mirar cuántos ciclos soporta un material en específico. Vamos a mirar cómo se realiza este ensayo. Pues ahí pues hay un sistema que va a empezar a rotar, ¿cierto? Digamos que la rotación pues empieza en uno de los lados y el otro pues empieza a rotar pues con la misma frecuencia. Bueno, y así se hace entonces ese ensayo de fatiga. Listo, que como les digo, se hace a materiales que van a estar sometidos a ciclos. Pues esto ya es en aplicaciones pues, específicas, ¿cierto? No todos los materiales pues, van a estar sometidos a movimiento o a revoluciones pues como tal. Bueno, vamos entonces ahora a mirar uno de los ensayos más importantes. Uno de los ensayos más importantes que son las pruebas de tensión y de compresión. Pues el procedimiento es el mismo, solo que en unos, pues, como la palabra lo dice, se tensiona, en otros se comprime, pero el montaje es el mismo. Entonces, básicamente lo que uno tiene es dos cabezales, hay un cabezal fijo, el otro es móvil, en este caso, pues, el móvil es el de la parte de abajo. Se tienen unas mordazas y entre esas dos mordazas se ubica una probeta. Recuerden, esas probetas, las dimensiones de esas probetas están estandarizadas por la norma.
Entonces lo que se hace es empezar a medir la deformación del material y se calcula el esfuerzo al que está sometido el material. ¿Cierto? Pues la deformación se calcula, ya lo hemos visto, como la elongación dividido la longitud inicial, y el esfuerzo se calcula como la fuerza. O sea, en esas máquinas uno puede ir midiendo la fuerza y el área pues inicial de la probeta. Entonces, con este ensayo de tensión y compresión se calcula o se hace un diagrama de esfuerzo, deformación. Entonces, como les digo, este es uno de los ensayos pues, más importantes, es de los ensayos que más propiedades le dan a uno como tal, y se utiliza tanto para tensión como compresión. Entonces, la probeta, dependiendo pues de la naturaleza del material, si es muy dúctil, muy frágil, depende, entonces ellos van a ir formando un cuello, ¿cierto? Usted la va alargando, ella va formando un cuello y hasta que se rompe. O hay otras que se rompen inmediatamente sin formar el cuello. Acá tenemos dos imágenes de dos máquinas para hacer esos ensayos. El de la izquierda es una máquina universal de ensayos para tensión o compresión. Básicamente esa se utiliza como para aceros, para polímeros, también puede ensayar uno ahí. Y la de la derecha sí es una máquina específica para hacer ensayos de compresión de concreto. Esta ya pues se hace pues para el concreto únicamente. Acá sería pues un ensayo, este es un ejemplo de un ensayo de compresión, ¿cierto? Mire que se construye hacia el lado negativo porque las deformaciones son negativas. Ya hemos visto que si se comprime el material, la deformación da negativa. Y la carga, entonces, la fuerza pues también sería de compresión, entonces esto tiende hacia el lado negativo. Acá es donde el material ya falla. Acá se encuentra, por ejemplo, el esfuerzo de falla. El punto ya donde el material se fractura. Hasta ahí resiste el material. Entonces uno con estos diagramas puede determinar propiedades pues, mecánicas en los materiales. Entonces uno construye, como les digo, un diagrama, esfuerzo, lo coloca siempre en el eje Y, deformación, va siempre en el eje X, la deformación, digamos que estamos en el sistema internacional, entonces sería milímetros sobre milímetros y el esfuerzo en megapascales. Uno esperaría entonces que el comportamiento siempre fuera esto, que a medida que yo aumento el esfuerzo, la deformación aumenta. Uno esperaría eso y eso sería lo ideal, tener un comportamiento teórico de esa forma. Pero ¿qué pasa? Pues como los materiales tienen una naturaleza diferente, ellos no se comportan como uno desea, pues debido a su microestructura, su empaquetamiento pues de los átomos como tal, el comportamiento real del ensayo es como esta curva roja. Pues inicialmente él sí viene por una línea recta, después vamos a ver que esta línea recta es muy importante, viene por esta línea recta, luego llega un valle, es como que se empiezan a separar los átomos internamente pues, en la estructura cristalina y luego empieza nuevamente a subir y llega a una zona que es un descenso hasta que llega a la falla. Entonces ese es el comportamiento del ensayo como tal. Como les digo, lo ideal sería que fuera una línea recta siempre, pero por la naturaleza de los materiales pues no puede ser así. Bueno, vamos a mirar acá cómo hacen este ensayo. Vamos a prestar atención que acá lo hacen para dos materiales diferentes, entonces el comportamiento da un poquito diferente, no, da muy diferente. Dependiendo de cómo sea el material, da un comportamiento muy diferente. The tensile test. First test, Entonces el primer ensayo es para un material sin punto de fluencia, este GL es punto de fluencia. Ahorita van a mirar la diferencia. Entonces uno es con punto de fluencia y el otro sin punto de fluencia. material with yield point phenomenon.
In the first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 mm. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep, straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Luders effect. After a certain strain, known as the Luders strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner but keeps a cylindrical shape. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. All further plastic deformation now only takes place at the neck, and eventually the test piece fractures there. Perdón. So today we are going. Pero iba a parar el video y... Bueno, entonces les iba a decir que miren que ahí, si observan la probeta a la izquierda, se observa el cuello que se formó, ¿cierto? Se observa el cuello que se formó en la probeta. In the recorded force elongation diagram, the force FEH at the upper yield point can clearly be seen.
This is the highest force the test piece can sustain elastically. FEL is defined as the force at the lower yield point, Fmax as the maximum force. Using these forces, the strength properties of materials can be calculated. The upper yield strength REH is calculated by dividing the force FEH by the original cross-sectional area S0. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength Rm. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. On the work table, he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio. By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. It describes the reduction of cross-sectional area at the point of fracture in relation to the original cross-sectional area. In the second tensile test, a material without yield. Bueno, vamos a mirar. Bueno, el material anterior me había equivocado, es con punto de fluencia. Este es sin punto de fluencia. Vamos a mirar la diferencia en los diagramas. Point phenomenon is to be tested. In this case, it is a precipitation-strengthened aluminium alloy. The test piece has exactly the same shape and dimensions as the specimen in the first test. It is cylindrical, with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. After fitting the test piece into the testing machine and panning the extensometer into its working position, the test can start. The initial linear curve in the force elongation diagram again shows the elastic behavior of the material. But this time, the end of the elastic area is not revealed by a sudden drop of force or any distinct change. There is a smooth and gradual transition from linear elastic behavior to plastic deformation. In the further course of the tensile test, the force increases and the test piece again is strained uniformly along its length. At the point of maximum force, a neck develops, and all subsequent plastic deformation is confined to this neck until fracture finally occurs there. As a common substitute for the yield strength, the 0.2% proof strength is used. La diferencia de esta acá cuando falló, no se le hizo cuello, sino que inmediatamente falla. No se nota pues como la anterior. As a common substitute for the yield strength, the 0.2% proof strength is used. It is the stress that causes 0.2% of plastic deformation in the material. And this is the way to calculate it. First of all, the elongation that corresponds to 0.2% of strain has to be computed. For an initial gauge length of 100 mm, the result is 0.2 mm. In the force elongation diagram, a straight line parallel to the elastic line is drawn through the offset point of 0.2 mm of elongation. The force at the intersection point of the offset line with the force elongation diagram is designated as Fp 0.2. This is the force that causes a plastic strain of 0.2%. The 0.2% proof strength, Rp 0.2, is equal to Fp 0.2 divided by the original cross-sectional area S0. Tensile strength,
percentage elongation after fracture and percentage reduction of area are calculated in the same way as in the first test. Bueno, entonces creo que con este video queda más o menos claro cómo es el ensayo. Bueno, entonces, ¿qué propiedades se pueden determinar de este ensayo? Entonces se puede determinar el módulo de elasticidad, pues después vemos qué es. ¿Dónde es el límite proporcional? El límite proporcional es el punto donde cambia de esta línea recta inicial que se ve acá en la figura, ¿cierto? Entonces esos diagramas siempre tienen una línea recta, o sea, de pendiente constante, y hay un cambio a una curva. Entonces el límite proporcional se define hasta donde es la línea recta. Límite elástico convencional de 0.2%, entonces trazando por acá una línea de 0.2%. Esto sería acá 0.2% de la deformación. Se traza una línea y donde corta el diagrama se determina ese 2%. Tenemos la resistencia última a la tracción. La resistencia última es el valor más alto del diagrama. Ok, ahí hay una, para que no se confundan de nada, la resistencia última es el valor más alto, no es el último valor. Es el valor más alto en el diagrama, esa es la resistencia última. Porcentaje de alargamiento a la fractura, ya se estima pues dependiendo de dónde fracture la probeta, y acá con la deformación se determina ese porcentaje. Porcentaje de estricción a la fractura es la zona cuando sube al máximo y luego empieza a decaer, ¿cierto? Como acá. Entonces llega a este valor último y la estricción es esta zona, donde ya se empieza a formar el cuello pues en mayor medida. Tenemos el módulo de resiliencia. El módulo de resiliencia es la energía que usted necesita para llevar la probeta hasta el límite proporcional. Se calcula como el área bajo este triángulo. Es el módulo de resiliencia. ¿Cuánta energía necesito para llevarlo hasta el límite proporcional desde este punto? Y el módulo de tenacidad es toda el área bajo el diagrama. Estas son las propiedades que se pueden determinar a partir de este ensayo. Bueno, acá está el diagrama explicado pues también por partes. Entonces a esta primera parte que acabamos de ver, que era la línea recta, se le conoce como la región elástica. Entonces ahí está el comportamiento elástico. Luego viene una llanura que es la cedencia, donde los átomos empiezan como a separar. Luego empieza a subir nuevamente, esa zona se le conoce como endurecimiento por deformación, ¿cierto? Empieza a resistir, a resistir, a resistir hasta que llega el esfuerzo último y en ese valor empieza a descender. ¿Por qué empieza a descender? Porque ya se forma la fractura, entonces el área disminuye. Y acá se tiene el esfuerzo de fractura. Entonces acá está el esfuerzo último, esfuerzo de fractura. Son valores diferentes. Hay en algunos materiales que pueden coincidir esos dos puntos, pero hay otros que son diferentes puntos como tal. Bueno, por acá se encuentra entonces el límite proporcional. Les decía que es la zona exactamente hasta donde llega la línea recta. Luego hay una media curvita, que es la cedencia, que representa por phi sub y, cedencia, y ya está pues el esfuerzo de cedencia. Pues ahí están como muy junticos esos puntos. También hay materiales que pueden coincidir, pero hay otros que son valores diferentes. Entonces todo se puede agrupar en un comportamiento elástico, que siempre es esa primera zona de la línea recta, y luego un comportamiento plástico. Por lo general a uno le interesa diseñar hasta el comportamiento elástico. ¿Por qué? Porque el material ahí se comporta como un resorte. O sea, si usted lo deforma, después de dejar de aplicar la carga, él vuelve a su longitud inicial. Pero si usted ya lo lleva hasta la zona plástica, él ya queda deformado. O
sea, un resorte, si usted lo estira ya más de lo que le permite, pues en la zona elástica ya queda deformado. Entonces muchas veces en ingeniería se diseña sobre esta zona para que el material pueda retornar a su longitud inicial. Entonces en los cálculos en este diagrama esfuerzo-deformación, entonces lo acabamos de decir, el esfuerzo es la carga dividido el área inicial y la deformación es la elongación dividido la longitud inicial. Así se construye el diagrama. Acá se encuentra la diferencia, por ejemplo, de los dos materiales que vimos en el video. Entonces uno presenta el cuello, ¿cierto? Un material dúctil. El otro es un material frágil. El falla, si falla, pues se fractura sin formar el cuello. Acá hay un diagrama pues de varios materiales, pues hay comportamientos más o menos similares, hay otros que ya por la naturaleza de la aleación pues varían, pero pues en general tienen esos comportamientos. Hay diferentes aleaciones, diferentes aceros. De acuerdo a cómo se dé la fractura, entonces los materiales se pueden clasificar en materiales dúctiles y materiales frágiles. Y esa ductilidad o fragilidad se estima con los porcentajes de elongación y los porcentajes de reducción de área. En un material dúctil, pues estos porcentajes son relativamente altos comparados con los frágiles. Ya vimos cuál es la diferencia en cuanto al ensayo, cómo se forma el cuello en los dúctiles. Bueno, también hay ensayos de flexión, ¿cierto? Que básicamente es someter una viga a un ensayo de flexión. Esa diferencia acá en altura se conoce como la deflexión. Esta es la deflexión y ya pues la viga tiene un valor máximo y posteriormente pues se va a fracturar. Es el ensayo de flexión. Bueno, acá está pues un diagrama típico para un acero bajo carbono. Este es un diagrama típico para un acero bajo carbono. Entonces ahí se observa pues el comportamiento, ¿cierto? Que tiene ese comportamiento típico pues que vimos ahora, una región recta, luego llega la fluencia, baja un porcentaje pequeño en este caso, y luego empieza el endurecimiento. Llega al valor último y empieza la estricción, que es donde deforma el cuello, hasta llegar a la falla. En esos diagramas es muy típico encontrar dos curvas. Cuando esto acá es muy estrecho, ¿cierto? Por lo general esta zona es muy estrecha, entonces lo que se hace es un zoom. O sea, esta es la ampliación de esto. Para uno ver pues con mayor detalle, las condiciones. Entonces se hace un zoom sobre esa región. Entonces esto es un material dúctil. Un material frágil, entonces no se comporta tan bien a la tensión, acá está el trámite a la tensión, se comporta mejor a la compresión. Por ejemplo, los concretos son materiales frágiles y se comportan mejor a compresión. Bueno, acá entonces vamos a mirar el módulo de elasticidad o módulo de Young. Básicamente ese módulo de elasticidad o módulo de Young se calcula en la primera zona, en la que es una línea recta. Entonces en la zona donde es una línea recta, uno puede encontrar fácilmente que el esfuerzo es E por E. ¿De dónde sale eso? Pues uno tendría acá, esto es el eje, haciendo pues la semejanza con una curva cualquiera Y, X. Si usted tiene una línea recta, de la ecuación de esa línea recta que pasa acá por el origen es mx. Entonces, haciendo la similitud acá, ¿cierto? Miren que acá se encuentra. Entonces, el eje Y en este caso equivale para los materiales al esfuerzo. El eje X equivale a la deformación.
Y la pendiente, entonces no la llamamos M, sino que la llamamos el módulo de elasticidad o módulo de Young. Eso es esta E mayúscula. El módulo de elasticidad o módulo de Young. Es la pendiente del diagrama en esa primera zona. En esa primera zona, pues, recta. Esa es la pendiente de esta recta. Pues acá se observa, pues, la pendiente, pues, para los aceros, por lo general son valores muy similares. Ya lo que cambian son los valores de resistencia, hay valores más altos. Entonces, por ejemplo, acá un acero suave, que es 0.1% de carbono, entonces entre mayor porcentaje de carbono, más duro el material. Este es un acero estructural de 0.2%, va subiendo la resistencia, un acero maquinado de 0.6%, luego un acero endurecido 0.6% y un acero con 1% de carbono, que es acero para resortes, tiene pues unas resistencias más altas. Pues dependiendo del porcentaje de carbono varía esa resistencia, pero la pendiente de la curva, como les digo, para todos los aceros es pues muy parecida, cambiarán una unidad o dos, pero como tal es un valor pues muy parecido para todos. Entonces, que nos quede claro, esta E mayúscula es el módulo de elasticidad o módulo de Young que representa la pendiente de este diagrama en la línea recta. Bueno, entonces acá, bueno, acá me falta decirles que esto se conoce como la ley de Hooke, o sea, el material ahí se comporta como un resorte. Siempre que está en la línea recta se comporta como un resorte. Cuando usted ya pasa un material, ¿cierto? Por ejemplo, este material se define en la zona elástica en este material de la izquierda hasta este punto. Si usted lo somete y lo lleva ya hasta una zona plástica, pues él no se va a devolver exactamente por la curva, ¿cierto? No se devuelve por la curva, él se devuelve por una zona más fácil. ¿Qué hace él? Traza una línea paralela a esta primera región. Pues como es paralela, la pendiente es la misma, pero entonces él se devuelve así en línea recta. Entonces ya en este punto ya quedó deformado. Primero que acá ya quedó deformado. Entonces siempre que usted ceda un material de la zona plástica, él ya queda con una deformación permanente. Una deformación permanente. Bueno, hay otro conceptico que se denomina histéresis mecánica. Básicamente tiene que ver con esa forma en que se devuelve el material, ¿cierto? Pues trata de hacer una línea recta, pero también a veces trata de hacer un caminito, pues, un poquito distinto, ¿cierto? Como ondulado acá. Y esa diferencia entre esos caminos se conoce como histéresis mecánica. Entonces, básicamente se da en el cambio, pues, cuando ya el material se deformó como tal. O sea, cuando ya lo excedemos hasta la zona plástica. Bueno, también otra propiedad, ¿cierto? Esta es otra propiedad de los materiales, se conoce como la relación de Poisson o Poisson, como usted la quiera leer. La relación de Poisson relaciona la deformación lateral con la deformación radial. Entonces, si usted alarga un material, ¿qué se espera? Que el diámetro disminuya, ¿cierto? Si yo lo alargo, pues ese alargamiento tiene que producir un cambio en otro lado. Pero si usted lo alarga, el diámetro disminuye. O si usted lo comprime, el diámetro se aumenta. Entonces, la deformación lateral, entonces se determina como la deformación lateral, la elongación lateral, que sería entonces la diferencia entre el radio final y el inicial, dividido el radio inicial. Es la misma consideración para esta deformación. Lo final menos lo inicial dividido lo inicial. La longitudinal ya la sabíamos calcular, que era la elongación por longitudinal dividido la longitud inicial, y la razón de Poisson, que se representa por esta letra V o nu, como se lee pues, en el griego nu, la letra griega nu, sería menos
la deformación lateral sobre la longitudinal. De la lateral sobre la longitudinal. ¿Por qué lleva este menos? Porque una es la inversa de la otra. O sea, si usted alarga, el diámetro disminuye. O si usted comprime, el diámetro aumenta. Entonces lleva este menos. Porque una es inversa a la otra. Y esa es la razón de Poisson. Bueno, el módulo de resiliencia ya les había dicho que es la energía que usted necesita para llevar hasta este punto, que es el límite proporcional, o sea, hasta donde está la línea recta. Entonces esa energía se calcula como el área bajo esta curva. Miren que esto simplemente es un triángulo. Entonces sería el área de un triángulo. Es un medio de la base por la altura. Acá está. Un medio de la base, pues en este caso la base sería la deformación por la altura, que sería el esfuerzo. Entonces un medio de la base por la altura. O si usted reemplaza la condición de la ley de Hooke, E por E, ¿cierto? Si usted despeja la deformación de acá, le queda que es el esfuerzo dividido el módulo de elasticidad. Si usted reemplaza acá eso, entonces le queda esfuerzo por esfuerzo, esfuerzo al cuadrado dividido el módulo de elasticidad. Mire que esto acá tiene el subíndice LP, que quiere decir límite proporcional, o sea, es hasta este punto que es el límite proporcional, el esfuerzo en el límite proporcional por la deformación en el límite proporcional. Multiplica por un medio y ese es el módulo de resiliencia. Esto, cuando uno hace las unidades, le da unidades de energía. Entonces, ¿cuánta energía necesita usted suministrarle a ese material para llevarlo hasta el límite proporcional? Y el módulo de tenacidad, entonces, es el área bajo toda la curva. Ya este, pues, uno sí no tiene una fórmula, ya este como tal se puede apoyar uno en software, ¿cierto?, para calcular el área. Y toda esa área, entonces, representa el módulo de tenacidad. Dependiendo, entonces, también del porcentaje de acero, entonces tenemos ciertas condiciones para el módulo de tenacidad. Por ejemplo, este primer material, la curva acá más bajita a la derecha, es un acero suave de 0.1% de carbono. Es el acero más dúctil, porque es el que mayor deformación permite. Entonces es el más dúctil, pero es el menos resistente. Este segundo que sigue acá es un acero estructural 0.2% de carbono. Es el más tenaz porque es el que más área bajo la curva tendría. Y este material de acá sería el más resistente. El esfuerzo tiene los valores más altos de esfuerzo. Pero ya esta área pues es relativamente pequeña y la deformación también es muy pequeña. Entonces ahí se ve la diferencia entre estas tres curvas, ¿cierto? ¿Cómo son esos comportamientos? Bueno, entonces al igual que el esfuerzo normal y la deformación unitaria normal, se puede hacer un diagrama de esfuerzo cortante versus deformación unitaria cortante. Entonces miren que acá todo va entrelazado, ¿cierto? Por eso aprendimos primero a calcular las deformaciones, los esfuerzos, y acá ya se unen estos dos valores. Entonces se hace pues el mismo diagrama, tiene un comportamiento típico de esta forma, también tiene una primera línea recta. Pues acá ya se llama el esfuerzo cortante en el límite proporcional y la deformación cortante en el límite proporcional. Y acá la pendiente, entonces acá se le denomina con el valor de G. ¿Qué quiere decir el módulo de rigidez? Pues en el anterior, recuerden que acá, esto era E, el módulo de elasticidad, E mayúscula la pendiente. Acá la pendiente en este nuevo diagrama se conoce como módulo de rigidez. Entonces también está el esfuerzo último y por acá el esfuerzo de falla. Entonces también se cumple la ley de Hooke para esa primera zona recta, ¿cierto?, donde el esfuerzo es igual a la pendiente por la deformación. Y uno puede relacionar el módulo de rigidez con el módulo de elasticidad, también por medio de la razón de Poisson. Entonces el módulo de rigidez es el módulo de elasticidad dividido 2 por 1 más la razón de Poisson.
Así se puede determinar el módulo de rigidez. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces la clase era muy teórica, ¿cierto? Vieron que había mucha teoría. Arrancamos con este ejercicio en la próxima clase. Bueno, voy a llamar a lista. Entonces tenemos Betancourt Martínez, Julián. Presente. Bolívar Tobón, Eric. ¿Qué soy? Cuidado con la asistencia usted que ya tiene 6 faltas. Las 3 primeras clases dan 6 faltas ya. Recuerden que con 13 se cancela el curso. Cacante Giraldo Duvernay. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cano Alzate Carlos. Presente, profe. Caro Gallego James. Presente, profe, presente. Chamorro Vallejo Hernán. Aquí, profe, presente. Gamboa Metaute Johnny. Profe, presente. García Alzate Faber. Profe, presente. También tiene 4 faltas, ¿listo? 4, pero yo solo le falté una clase, profe. La Que fue la del primera sábado pasado. y la primera también. Ah, sí, sí, sí. Gaviria Zapata Juan Camilo. Profe, presente. Giraldo Castrillón Sebastián. Goenaga Córdoba Guadis. Profesor, buenas noches, presente. Profe, Sí. darle es para ver si me puedo quedar en la próxima clase, en la que sigue. ¿Usted está en el otro grupo? Sí, usted ya me agregó. Ah, bueno, ahí tiene el link. ¿Listo? Muchas gracias. Gómez Muñoz José Johan. Profe, buenas noches, presente. Gómez Vanegas Wilson. Profe, presente. Granados García Gabriel. Presente, profe. Tiene 6 faltas y media de hoy, 7 ya. Con 13 se ¿Yo? cancela. Yo Sí, tengo señor. 7. Ah, pero es que usted sabe los problemas porque han sido. Pero es que cada clase, o sea, una clase de 2 horas da 2 faltas. No, sí, yo sé, y usted entiende muy bien, pero usted sabe los inconvenientes que he tenido yo. Yo le he escrito por el correo. Y yo No le es porque yo respondí. quiera faltar, sino que yo estaba ahí y él le buscaba y que por esta aplicación, no sé por qué IB no me da. Inclusive yo tuve que llamar a un compañero para que me colaborara con eso, para poder entrar. Pero entonces ya sabe que no puede faltar. Ya sabes que no No puede puede. faltar. Henao Castañeda Juan Jairo. Profe, qué pena, con Sebastián, ¿no se me puso falta? ¿O sí me tomó la asistencia? Ya la tomé. Ah, listo. No, sino que es que escribí, entonces como que no dijiste nada y yo pensé que te había pasado. No, yo pues voy revisando. Listo, Henao profe. Castañeda Juan Jairo. Bueno, también lleva 6 y dos de hoy, 8. Herrera Gómez Juan Pablo. Profe, presente. López Bedoya David. Presente. López Rodríguez Jonathan. Profe, presente. ¿Yo cuántas faltas tengo, profe? López Rodríguez tiene, pues ha faltado una clase, o sea, 2. Ah, hágale, profe. Mariño Cadavid Marcos. Profe, presente. Moguea Pérez Carlos. Presente, profesor. Molina Ballesteros David. Presente, profe. Ok, Moncada Londoño Juan Carlos. Profe, presente.
Listo. Montoya Pérez Jonathan. Profe, presente. Ortiz Espinal Luisa. Profe, presente. Profe, qué pena, ¿cuántas faltas tengo yo? Media de la clase pasada. Ah, sí, es que ayer, esa clase pues me quedé sin internet, no sé qué pasó. Listo. Osorio Hoyos Daniel. Profe, presente. Palacio Velázquez Omar. Palacio Velázquez, presente, profe. Pérez Pineda Osvaldo está. Profe, presente. Quiro Rodríguez. Presente. Ok. Ramírez Hernández. Harvey Giovanni colocó en el chat. Rúa Pérez Héctor. Profe, presente. Saldarriaga Montoya Juan David. Saldarriaga Montoya está. Sánchez Rivas Gabriel. Profe, presente. Ok. Serna Cardona Ducairo. Presente, profe. Suaza Arroyave Jonas Med. Presente, profe. Triviño Vázquez Johan. Presente, profe. Vázquez Bedoya Juan. Presente, profe. Profe, pregunto, ¿cuántas faltas tengo yo? No, ninguna. Vale. Yepes Urrego Julián. Presente, profe. Esto. Julián es el que está tratando de añadir a un compañero. ¿Por qué están tratando de añadir a un compañero? Pues que no es de los cursos. ¿Añaden otro compañero? No, profe. Pues a mí me llega el Teams que usted y otro compañero están recomendando a Alex para que se meta al curso, pero Alex ya vio el curso. No, ahí sí no sé. Si te digo la verdad, no tengo idea. Yo no estoy añadiendo a nadie. Ah, sino que a mí me sale ahí en el Teams, es que pues que Julián Yepes está recomendando a este compañero, no sé entonces por qué saldrá eso. Bueno, entonces hoy faltó Saldarriaga Montoya y Henao Castañeda. Listo, Saldarriaga y Henao. Bueno, entonces nos vemos mañana en clase. Profe, ¿usted me puede regalar si Triviño tiene? Profe, esta Triviño mañana. tiene una. Esta mañana, pues dos, una clase. Mañana, profe. Gracias, profe, hasta mañana. Bueno, esta mañana. Eso, profe, gracias. Hasta luego. Profe, qué pena es que yo Luego. no estaba ninguna clase. Bueno, No que esa clase yo la tomé la asistencia con el quiz, yo Listo, profe, muchas no hice gracias. quiz. ¿Cómo, profe? Es que pena es que se escuchaba un ruido y no sé qué fue lo que me dijo. De esa clase yo tomé la asistencia con el quiz y como usted no hizo quiz, pues entonces yo supuse que usted no vino. No que me pasé de la hora porque tuve problemas con mi computador, sino que él iba a escribir sí, pues, o sea, yo igual ya sabía que usted me iba a decir que no, pues, o sea, que los problemas eran míos, entonces por eso yo no puse el quiz, pero yo sí estuve en la clase. Ah, bueno, listo. Pues como ese día pues yo no llamé, pues yo todavía tomaba la asistencia con eso, listo. No, pero yo no debo tener faltas en eso y lo del quiz, como le digo, pues tuve problemas con mi computador y no logré adjuntar eso. Y ya era muy tarde y pues, yo ya conozco su metodología, entonces por eso no le escribí ni nada. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto.